Orinoco Hoy, un programa conducido por Pedro Luis Barrios, orientado a la formación de la cultura del petróleo, producido desde la faja petrolífera del Orinoco para Venezuela y el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un acercamiento agradable entre el ciudadano común y el mundo del petróleo. Sociales, cultura, deporte, ambiente y mucho más. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por radio y televisión, y disponible las 24 horas vía internet. Orinoco Hoy es la faja del Orinoco, porque la meta es el camino. En Venezuela. Bienvenido nuevamente a su programa Orinoco Hoy. Le recordamos que este programa es una presentación exclusiva del Club Social, Cultural y Deportivo Cosmos, desde Pariaguán, capital del municipio Francisco de Miranda, Anzoátegui, Venezuela. En esa onda del primer segmento que tuvimos referido a la economía, tenemos preparado para ustedes un video explicativo para que usted que nos está viendo allá en su chinchorrito bien acomodado, o en su mueblecito, o en su camita, solito reflexionando o acompañado, pueda más o menos pasearse por los pasos como el petróleo, al extraerse, traducirse en divisa, más o menos se produce es parte de un proceso complejo donde se generan unas ventas que son pagadas desde el exterior hacia acá. Esos recursos se llaman foráneos por ser de fuera del país, foráneos. Al llegar aquí, llegan a PDVSA debe pasarlos por el Banco Central, deben producirse una serie de procedimientos más o menos explicados dentro de unas entrevistas y unas explicaciones, valga la redundancia, que veremos a continuación. Espero nos sirvan a todos. Ya regresamos. ¿Qué significa todo esto para Venezuela? La economía venezolana se basa principalmente en la producción y exportación de petróleo. De sus ganancias, un alto porcentaje está destinado a la importación de bienes y servicios para el consumo interno. En un año, nuestro país consume hasta 50 millardos de dólares. El ingreso nacional a través del petróleo está guardado en varios entes. El dinero que se necesita para gastos nacionales, PDVSA lo cambia con el Banco Central de Venezuela de dólares a bolívares. Pero no solo hay una reserva en bolívares. PDVSA y el Estado también tienen una reserva nacional en dólares en bancos internacionales. ¿Cuánto? Bueno, hace poco casi toda la reserva nacional estaba en los bancos estadounidenses. Pero en el 2005 se movió gran parte de esta reserva a otros países como Suiza y cambiaron la moneda de dólar en otra más confiable. Según un informe del Ministerio de Finanzas, un 60% de las reservas está en Suiza, un 30% es oro y un 10% en otros bancos como el Banco Central de Venezuela. Como vemos, existe un estrecho vínculo entre el ingreso, las reservas de Venezuela y su producción de petróleo. Pero la mayor demanda de petróleo proviene de Estados Unidos, y si baja el precio del dólar, Venezuela va a recibir relativamente menos por su petróleo. Va a tener menos dinero para sus importaciones y la balanza de pagos se verá afectada. Eso es grave, porque Venezuela depende todavía en gran parte de las importaciones, y esto significa que Venezuela tendrá menos ingresos para sus gastos nacionales. Nuestra vinculación con el mundo, como venezolanos, precisamente es el petróleo. Eso no quiere decir que los efectos de esta crisis no impacten sobre nosotros el año que viene. Y la vía va a ser los precios del petróleo. Deberíamos mantener un equilibrio para impedir un descalabro total de muchos proyectos que teníamos hasta ahora, basados sobre 60, 70 dólares. Para mantener el país en esta situación, se deben cortar gastos de algunos proyectos gubernamentales como obras públicas, servicios o instituciones sociales,
lo que provoca una pérdida de ofertas de empleo público. Otra medida no es solo cortando los gastos, sino buscando nuevos ingresos. Por eso se han explorado otros campos de petróleo como la faja del Orinoco. La zona petrolera más explotada y con la mejor infraestructura para el petróleo en el mundo es el Medio Oriente. El petróleo de la zona es liviano, fácil de elaborar, mientras que otros campos de petróleo que ya existen o que están por explorar contienen un producto más pesado. Este es el caso de Venezuela. En la faja del Orinoco de nuestro país hay abundancia de petróleo, pero es pesadísimo y para poder utilizarse se necesita un tratamiento químico que es muy costoso. Hubo un momento en el que el barril valía hasta $124. Las ganancias eran tales que habría valido la pena explotar la faja del Orinoco a todo costo. Pero si el valor del barril sigue bajando, la extracción ya no es rentable, porque se gastaría mucho más en procesar el producto de lo que se puede ganar con su venta. ¿Qué tiene que ver la baja del precio del petróleo con la crisis? Según el capitalismo, en una economía próspera, la gente compra mucho, produce mucho y se transportan todos estos productos. Para responder a esta actividad se necesita petróleo. ¿Por qué todo depende del petróleo? Es simple. La ropa que usas, los zapatos que llevas, la casa en que vives, la cama en que duermes, las computadoras que usas, inclusive lo que comes, está hecho con petróleo. Porque hasta los productos que no tienen petróleo proceden de una compleja maquinaria que necesita combustible para funcionar, y este combustible es derivado del petróleo. El petróleo mueve el mundo. Cuando los ciudadanos que viven en un sistema capitalista no tienen dinero para comprar y tratan de ahorrar, las ventas bajan. La producción sobra y se bajan los precios para que los productos salgan. Esto también disminuye la venta de petróleo de nuestro país, porque nuestro mayor comprador de petróleo es también el mayor representante del capitalismo liberal, Estados Unidos. Y si no hay demanda de petróleo, hay que bajar su precio. Venezuela tendría que dedicarse a ser más eficiente en su producción petrolera. América Latina tiene condiciones muy favorables porque es una región rica en materias primas, rica en alimentos, rica en energéticos, rica en biodiversidad, y si los gobiernos, ¿no es cierto?, se ponen a actuar de consumo y tratan de armonizar sus políticas, el impacto de esta crisis mundial sobre nosotros va a ser menor. Estos últimos años aumentó mucho el precio del petróleo. Esto ocurrió porque su valor se establecía según sus operaciones en el futuro. Las empresas reservaban una cantidad de petróleo para la producción planificada, pero lo que estaba pasando es que el producto se vendió más caro de lo que valía, porque había más demanda de lo que realmente se estaba utilizando. Cuando hay confianza en la economía, las empresas esperan usar mucho petróleo y ponen más petróleo en reserva. Las empresas, países y corporaciones que reservaron petróleo para el futuro tenían la expectativa de duplicar sus ganancias. Sin embargo, su crecimiento económico anual apenas alcanzó un 3%. Ahora no hay confianza en la economía y el precio del petróleo baja. Si este precio sigue bajando en nuestro país, se empezará a vivir de las reservas. Esto aún no ha afectado por varias razones, y una de ellas es el control de cambio. Venezuela, por ejemplo, está mejor posicionada en esta crisis que otros países que tienen control de cambios. Por otro lado, Venezuela no tiene una bolsa muy significativa. Su valor total es de $438 millones, mientras que nada más el New York Stock Exchange tiene un volumen de $22 trillones. Esto pronostica una gran pérdida de petróleo en Venezuela. Y no se trata de un petróleo cualquiera, porque muchos planes futuros están negociados con ese petróleo. Por ejemplo, el intercambio comercial con China y la Unión de América Latina. Interesantísimo por demás el video que terminamos de ver. Y
De esta forma nosotros pretendemos desde acá, humildemente, con mucha pasión, con mucho amor y con mucha fuerza a la vez, hacer que entendamos, que comprendamos, que valoremos la importancia de manejar estos temas que vemos en estos videos, esa manera de relacionar todo ese contenido informativo, económico, cultural, porque por ejemplo en el video escuchamos decir que la faja petrolífera del Orinoco, dentro de este programa o ese video compaginado con este programa, enmarcado dentro de la crisis global que a mediados del año pasado de los créditos hipotecarios en los Estados Unidos, que devino posteriormente en un coletazo que viene más o menos en 1 año y medio arrastrando la humanidad, que comenzó en enero, febrero y marzo con la crisis de Grecia, que todavía no está totalmente superada. De alguna u otra forma eso más tarde o más temprano termina impactándonos a nosotros por ser un país única y exclusivamente dependiente de los ingresos que por concepto petrolero tenemos. La idea es entonces que metamos en una sola misma onda o valoremos de una misma manera la importancia de que la importancia que el ciudadano, que tiene que el ciudadano común, usted que comparte con nosotros estos pequeños pero significativos momentos, valoremos, nos compenetremos, nos contactemos con ese maravilloso mundo petrolero, porque desconocemos las inmensas bondades y las infinitas maneras como nosotros podemos ayudar a este mundo, pero sobre todo podemos ayudarnos nosotros mismos a vivir mejor, a que los que de turno estén gobernando nuestras sociedades pudieran ser exigidos por nosotros mismos, que a la larga o en definitiva somos los responsables de la vida que tenemos. Que entendamos que trabajando, que progresando, que saliendo adelante es la única manera de tener una vida mejor, y es la única forma que las generaciones futuras nos agradecerán por lo menos este tipo de iniciativas. Como el tiempo es muy breve, nos despedimos, como decimos acá, su amigo Pedro Luis Barrios les dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al pensar, sentir y actuar, sí lo podemos lograr. La meta es el camino.